Las enormes naves aparecieron sobre la Tierra un martes por la mañana, con sus cascos brillando como plata contra el cielo azul. Personas de todo el mundo dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron hacia arriba. Algunos gritaron, otros rezaron. La mayoría simplemente se quedó allí con la boca abierta, sin poder creer lo que veían. El presidente Martínez estaba en la sala de crisis de la Casa Blanca, rodeado de asesores militares y científicos. Las naves alienígenas llevaban 3 horas transmitiendo el mismo mensaje en un inglés perfecto y en docenas de otros idiomas. «Gente de la Tierra», dijo la voz, tranquila y agradable. «Somos el Consejo Galáctico, venimos en paz. Deseamos dar la bienvenida a la humanidad a la gran comunidad de especies inteligentes». La DRA. Elizabeth Hayes, la xenobióloga principal, estaba prácticamente rebosante de emoción. «Esto es», susurró. «Primer contacto. No estamos solos». El general Thompson se mostró menos entusiasmado. 12 naves, cada una del tamaño de Manhattan. Podrían aniquilarnos sin despeinarse. Pero no lo están, dijo Martínez, viendo las transmisiones en vivo de todo el mundo. Las naves alienígenas simplemente esperaban. Estaban hablando. La primera reunión tuvo lugar 3 días después en Ginebra. Los delegados alienígenas eran seres sorprendentemente comunes, altos y delgados, de piel azul pálido y ojos grandes. Se hacían llamar altarianos, representantes de un consejo que gobernaba la sección local de la galaxia. El embajador Kate Barr habló con una voz suave que, de alguna manera, llegó a todos los presentes con claridad. Su especie ha llegado a un punto crítico en su desarrollo. Tienen armas nucleares, viajes espaciales y comunicaciones globales. Es hora de decidir si la humanidad se unirá a la comunidad galáctica o permanecerá aislada en su único mundo. Las negociaciones duraron meses. Los alienígenas ofrecieron regalos increíbles, tecnología de energía limpia, avances médicos que podrían eliminar la mayoría de las enfermedades y viajes más rápidos que la luz. A cambio, solo pidieron que la Tierra aceptara ciertas directrices sobre expansión territorial y desarrollo militar. Piensen en ello como una vigilancia vecinal, explicó Kate Barr a la Asamblea de las Naciones Unidas. Cuando las nuevas familias se mudan, les ayudamos a entender las reglas. No se permiten fiestas ruidosas después de la medianoche. No se permite estacionar en el césped. Cosas sencillas que ayudan a que todos se lleven bien. La mayoría de los líderes mundiales estaban ansiosos por firmar. Los beneficios eran obvios y las restricciones parecían razonables. Algunos oficiales militares expresaron su preocupación por renunciar a ciertas tecnologías armamentísticas, pero fueron superados en número por políticos que soñaban con curas médicas y energía ilimitada. La capitana Sarah Chen no estuvo en esas reuniones. Se encontraba a 300 años luz de distancia, al mando de la nave de investigación Prometeo, que estudiaba un campo de asteroides cerca del sistema Kepler. Chen fue una de las primeras humanas en utilizar el nuevo motor más rápido que la luz que los extraterrestres habían proporcionado como gesto de buena voluntad durante las negociaciones. El Prometeo no era una nave militar. Llevaba una tripulación de 38 científicos y personal de apoyo, que estudiaban formaciones estelares y buscaban recursos que pudieran beneficiar al creciente programa espacial de la Tierra. Chen había estado en el espacio la mayor parte de su vida adulta. Primero como piloto de antiguas misiones de cohetes químicos, luego como capitana de naves cada vez más avanzadas. Le gustaba la tranquilidad del espacio profundo. El motor extraterrestre FTL hacía que viajar entre sistemas estelares fuera casi rutinario, y Chen se encontró pensando lo que significaría para la humanidad formar parte de algo más grande. Su abuelo había sido marino mercante, navegando entre continentes, cuando eso parecía un largo viaje. Ahora navegaba entre estrellas. El primer ataque llegó sin previo aviso. Chen estaba revisando estudios geológicos en su sala de preparación cuando las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. Corrió al puente y encontró a su tripulación mirando la pantalla principal con horror. La colonia humana en Kepler 442b estaba ardiendo. Las explosiones iluminaron la cara nocturna del planeta como fuegos artificiales. Las plataformas orbitales que proporcionaban energía y comunicaciones habían desaparecido, reducidas a nubes de escombros en expansión. «Dios mío», susurró el Dr. Park, el físico jefe de la misión. Había 50.000 personas allí abajo. Chen abrió un canal a las frecuencias de emergencia de la colonia. La estática llenó el puente. Intentó los canales de respaldo, luego las frecuencias militares que se suponía debían ser monitoreadas en todo momento. Nada. Naves desconocidas detectadas, informó el teniente Walsh desde la estación de sensores. 3 naves,
Configuración desconocida. Alejándose del planeta a gran velocidad. Síganlas, ordenó Chen. Capitán, somos una nave de investigación. No tenemos armas. No dije que las atacaran. Dije que las siguieran. El Prometeo siguió a las naves desconocidas durante 6 horas, manteniéndose al alcance máximo de los sensores. La tripulación de Chen trabajó frenéticamente para analizar cada fragmento de información que pudieron recopilar. Las naves eran rápidas, estaban fuertemente armadas y utilizaban tecnología que no coincidía con ninguna de las bases de datos de la Tierra. Cuando las naves desconocidas saltaron a FTL, Chen tomó una decisión que probablemente le salvó la vida. En lugar de siguiéndolos por el hiperespacio, regresó a la colonia en ruinas. Las siguientes 18 horas fueron las peores de la carrera de Chen. Su tripulación trabajó sin descanso buscando supervivientes e intentando comprender qué había sucedido. Encontraron cápsulas de escape repartidas por todo el sistema. Algunas con supervivientes, otras solo con cadáveres. Las historias eran todas iguales. Naves habían aparecido en órbita sin previo aviso y habían empezado a disparar. Sin exigencias, sin negociaciones, solo la muerte del jefe. Chen se preparaba para saltar de vuelta a la Tierra con los supervivientes cuando su oficial de comunicaciones captó algo interesante. Una transmisión de haz estrecho, altamente encriptada, emitida desde algún lugar del sistema exterior. No era tecnología humana, pero la Prometheus había sido equipada con equipo de comunicación alienígena como parte del programa de intercambio cultural. ¿Puede desencriptarlo?, preguntó Chen. Estoy trabajando en ello, capitán. El encriptado dice, espere, creo que tengo algo. El mensaje que apareció en pantalla le heló la sangre a Chen. Era una conversación entre dos especies del Consejo que discutían la exitosa prueba de campo de la capacidad de respuesta militar humana. Hablaron de las poblaciones de las colonias como sujetos de prueba y de los sistemas defensivos humanos como obstáculos a medir. Los humanos aéreos actuaron según lo previsto. Una voz dijo, su respuesta militar fue lenta y mal coordinada. Sus naves son adecuadas, pero no excepcionales. Recomendación, proceder con el protocolo de pacificación según lo previsto. De acuerdo, respondió otra voz. El Consejo expresará la debida compasión por el ataque pirata y ofrecerá servicios de protección adicionales. La fase 2 puede comenzar en un ciclo estándar. Chen leyó el mensaje 3 veces antes de comprender plenamente su significado. Los alienígenas que habían pasado meses hablando de paz y cooperación, habían orquestado el ataque a Kepler 442b. Los 50.000 colonos muertos eran solo datos en un plan mayor. Ella seguía mirando la pantalla cuando las alarmas de proximidad volvieron a sonar. 3 naves acababan de salir del hiperespacio en las cercanías. Las mismas naves que habían destruido la colonia. Se dirigían directamente a la Prometheus. Todos, abandonen la nave, transmitió Chen por el intercomunicador. Esto no es un simulacro. Vayan a las cápsulas de escape ahora. Mientras su tripulación evacuaba, Chen trabajaba frenéticamente para descargar las transmisiones interceptadas y todos los datos de los sensores del ataque. La información tenía que llegar a la Tierra. Alguien tenía que advertirles que los nuevos amigos de la humanidad eran, en realidad, sus peores enemigos. El primer misil enemigo impactó en la Prometheus justo cuando Chen sellaba los datos en un núcleo de almacenamiento blindado. La nave se estremeció y comenzó a fragmentarse. Chen llegó a su cápsula de escape con segundos de ventaja, agarrando el núcleo de datos mientras la nave explotaba a su alrededor. 3 días después, el carguero New Horizon encontró la cápsula de Chen a la deriva en el espacio. Estaba inconsciente por falta de oxígeno, pero viva. El núcleo de datos estaba intacto. Cuando Chen finalmente regresó a la Tierra 2 semanas después, encontró un mundo celebrando. El Consejo Galáctico había expresado su profunda tristeza por el ataque pirata a Kepler 442b y se había ofrecido a estacionar flotas protectoras en el espacio humano. La mayoría de la gente lo interpretó como una prueba de amistad alienígena y preocupación por el bienestar humano. Solo Chen sabía la verdad, y ahora tenía que encontrar la manera de convencer a cualquiera de que le creyera, antes de que fuera demasiado tarde. El almirante Marcus Webb llevaba 15 años dirigiendo el programa de defensa del espacio profundo de la Tierra. Tenía el pelo canoso, la mirada penetrante y la firmeza que le proporcionaba tomar decisiones de vida o muerte con regularidad. Cuando la capitana Sarah Chen entró en su oficina con un núcleo de datos sellado, Webb supo que algo andaba muy mal. Chen parecía haber pasado por un infierno. Su uniforme estaba limpio,
pero tenía ojeras y le temblaban ligeramente las manos al entregar el núcleo. Almirante, tiene que ver esto. Todo lo que creemos saber sobre el Consejo es mentira. Webb había oído rumores sobre la historia de Chen. El informe oficial decía que había sufrido alucinaciones debido a la falta de oxígeno después de que su nave fuera destruida en el mismo ataque pirata que afectó a Kepler 442b. Pero Chen había solicitado específicamente una reunión con Webb, y ella había traído datos clasificados que deberían haber sido destruidos con su nave. «Muéstrame», dijo Webb. Durante las siguientes 2 horas, Webb observó y escuchó mientras Chen presentaba las pruebas. Las comunicaciones interceptadas eran bastante incriminatorias, pero también había recopilado datos de los sensores del ataque, patrones de movimiento de las naves y señales de energía que contaban una historia clara. Las naves que destruyeron la colonia usaban tecnología del Consejo. Más aún, eran naves del Consejo con sus transpondedores de identificación apagados. «Nos están probando», dijo Chen, con la voz agotada. «Todo esto fue planeado. Querían ver cómo responderíamos a un ataque, con qué rapidez podrían reaccionar nuestros militares, qué tipo de armas tenemos». Webb estudió los datos cuidadosamente. Había pasado toda su C. Se preparaba para la posibilidad de que la humanidad se encontrara con alienígenas hostiles. Cuando el Consejo llegó ofreciéndole amistad, una parte de él se sintió aliviada. Otra parte también sospechaba. «Capitán, necesito que entienda algo», dijo Webb finalmente. «Si esta información es correcta, entonces no estamos lidiando con una simple traición. Estamos lidiando con un enemigo que lleva meses, quizás años, planeando nuestra destrucción. Conocen nuestras capacidades mejor que nosotros. ¿Qué hacemos?» Webb guardò silenzio un largo rato. A través de la ventana de su oficina, podía ver las luces de Ginebra, donde los diplomáticos aún negociaban los últimos detalles de la entrada de la humanidad en el Consejo Galáctico. El presidente Martínez firmaría el Tratado de Armonía Estelar en menos de una semana. Primero, verificamos estos datos. Tengo personal que puede autenticar las comunicaciones y confirmar el análisis técnico. Si es correcto, tenemos un gran problema. La verificación tardó 3 días. Los mejores analistas de inteligencia y especialistas informáticos de la web revisaron cada fragmento de información que Chen había recuperado. Comprobaron las firmas de cifrado, analizaron patrones de voz y compararon las lecturas de energía con las configuraciones conocidas de las naves del Consejo. La conclusión fue ineludible. La evidencia era real. Webb convocó una reunión de emergencia del Estado Mayor Conjunto. La sala se encontraba en las profundidades del subsuelo, bajo el NORAD, protegida de la vigilancia electrónica y equipada con los sistemas de seguridad más avanzados de la Tierra. Los 5 oficiales militares de mayor rango de las Fuerzas Armadas Humanas se sentaron alrededor de una mesa que se había utilizado para planificar la defensa de la humanidad desde la Guerra Fría. «Caballeros, damas», comenzó Webb, «tenemos un problema que hace que la guerra nuclear parezca un desacuerdo menor». Presentó la evidencia de Chen metódicamente y sin emoción. Los demás oficiales hicieron preguntas técnicas, cuestionaron suposiciones y exigieron pruebas adicionales. Al final de la sesión informativa, todos en la sala comprendieron la situación. El general Morrison, jefe del ejército, habló primero. «Entonces, lo que nos dice es que nuestros nuevos amigos extraterrestres planean exterminar a la raza humana y han estado probando nuestras defensas para asegurarse de que puedan hacerlo eficientemente». «Eso es exactamente lo que le digo», respondió Webb. «Entonces cancelamos la firma del tratado», dijo el almirante Barnes de la Armada. «Le contamos a Martínez lo que encontramos y nos preparamos para la guerra». «No es tan sencillo», dijo Webb. Activó la pantalla principal de la sala y les mostró los últimos informes de inteligencia. El Consejo ha estado posicionando naves por todo el espacio humano durante el último mes. Lo llaman una flota de protección de la amistad contra los mismos piratas que atacaron Kepler 442b. Tenemos 37 naves del Consejo en nuestro sistema solar ahora mismo, incluyendo 12 cruceros pesados estacionados a 3 millones de kilómetros de la Tierra. La sala ti guardò silenzio. Todos comprendieron las implicaciones. Si el Consejo decidiera atacar, podrían destruir las principales ciudades de la Tierra antes de que la humanidad pudiera organizar cualquier tipo de defensa. Hay más, continuó Webb. He estado investigando la historia del Consejo. Llevan más de 1000 años existiendo, y en ese tiempo, se han encontrado con 47 especies que alcanzaron la capacidad de volar en el espacio. ¿Adivinan cuántas de esas especies siguen vivas? 12, dijo el general Rodríguez de la Fuerza Aérea. Las 12 especies que componen el Consejo. Correcto.
Todas las demás especies se han unido al Consejo o han desaparecido por completo. Sin excepciones. Webb mostró una cronología que mostraba el patrón. Se contactaba con las especies cuando se desarrollaban a una velocidad superior a la de la luz. Se les ofrecía la membresía en el Consejo. Quienes aceptaban se sometían a un proceso gradual de integración que terminaba con sus fuerzas militares absorbidas por la flota del Consejo y sus gobiernos convirtiéndose en órganos consultivos sin poder real. Quienes rechazaban la membresía se enfrentaban a una presión creciente, sanciones económicas, disputas territoriales y, finalmente, a acciones militares. No dirigen un gobierno galáctico. Webb dijo que dirigen una red de protección. Únete a nosotros o muere. Los archivos de inteligencia eran una lectura desalentadora. Los altarianos, el principal contacto de la humanidad con el Consejo, habían sido una vez una orgullosa raza guerrera con colonias en docenas de sistemas estelares. Ahora servían como diplomáticos y administradores. Su ejército se disolvió y sus colonias se convirtieron en centros administrativos del Consejo. El mismo patrón se había repetido una y otra vez por toda la galaxia. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó el almirante Barnes. Webb había estado pensando en esa pregunta durante 3 días. Tenemos exactamente 8 ventajas en esta situación. Primero, no saben que conocemos su verdadera agenda. Segundo, creen haber evaluado con precisión nuestras capacidades militares basándose en el ataque a Kepler. Tercero, son arrogantes. Nunca se han enfrentado a una resistencia seria de una especie que hayan decidido absorber. Cuarto, están acostumbrados a luchar contra las especies una a una, no contra una oposición coordinada. Esas son 4 ventajas, señaló el general Morrison. ¿Qué? ¿Dónde están los otros 4? Los otros 4 están clasificados por encima de su nivel de autorización, dijo Webb. Pero puedo decirles que la humanidad se ha estado preparando para un conflicto interestelar más tiempo del que la mayoría de la gente cree. Webb se refería al proyecto Lázaro, un programa militar de espacio profundo que se había estado ejecutando en secreto durante casi 20 años. Mientras que el programa espacial público se centraba en la exploración y la investigación, Lázaro había estado desarrollando sistemas de armas, diseños de naves y doctrinas tácticas específicamente para la guerra contra enemigos tecnológicamente superiores. El proyecto había comenzado como una respuesta a la posibilidad de un contacto alienígena hostil, pero se había convertido en algo mucho más integral. Astilleros ocultos en el sistema solar exterior estaban construyendo naves que incorporaban lo mejor de la ingeniería humana con tecnología alienígena de ingeniería inversa. Las naves eran más pequeñas que las naves del Consejo, pero más rápidas y maniobrables, diseñadas para ataques de impacto y desbloqueo en lugar de para la confrontación directa. Necesito que todos regresen a sus puestos y comiencen a implementar el protocolo de defensa 7, dijo Webb a los oficiales reunidos. No hable de esto con nadie ajeno a su personal inmediato. En lo que respecta al mundo exterior, aún nos estamos preparando para la gloriosa entrada de la humanidad a la civilización galáctica. El protocolo de defensa 7 fue un plan de contingencia desarrollado años antes precisamente para esta situación. Las unidades militares se reposicionarían discretamente bajo la apariencia de ejercicios rutinarios. El personal crítico sería evacuado de los principales centros de población para misiones de entrenamiento. Los sistemas de armas se probarían y reabastecerían al amparo del mantenimiento normal. Y lo más importante, se establecería contacto con colonias humanas en todo el espacio conocido. Cada asentamiento, estación de investigación y operación minera tendría que ser advertido de lo que se avecinaba. Al finalizar la reunión, el general Rodríguez se acercó a Webb en privado. Marcus, incluso si podemos coordinar una defensa, seguimos hablando de entrar en guerra con 12 civilizaciones espaciales. Las probabilidades no están a nuestro favor. Webb asintió con gravedad. Las probabilidades tampoco estaban a nuestro favor cuando luchamos contra el Imperio Británico, ni cuando nos enfrentamos a los nazis. A veces se lucha porque es lo correcto, no porque se crea que se puede ganar. Y si perdemos, al menos caeremos luchando en lugar de caer en la esclavitud. Esa noche, Webb se sentó solo en su oficina, observando informes de inteligencia y evaluaciones tácticas. El plan del Consejo era elegante en su simplicidad. Exigirían que la humanidad entregara sus fuerzas militares para tareas de mantenimiento de la paz galáctica. Cuando la humanidad se negara, expresarían su arrepentimiento e implementarían medidas de protección para garantizar la estabilidad galáctica. El resultado final sería el mismo que para otras 35 especies, absorción o extinción. Pero el Consejo había cometido un error crítico. Habían dado a la humanidad acceso a su tecnología y permitido que naves humanas viajaran por su territorio.
Creían que controlaban el flujo de información, pero en realidad le habían dado a la humanidad las herramientas. Necesitaban planificar su caída. Webb abrió un canal de comunicación seguro con la coronel Sarah Chen. El mensaje llegó al capitán Tom Bradley mientras inspeccionaba el equipo minero en la base Titán, el asentamiento más grande de la humanidad en el sistema solar exterior. Bradley llevaba semanas esperando algo así. El repentino aumento del Consejo, los movimientos de naves, los nuevos protocolos de seguridad que parecían diseñados para monitorear las actividades humanas y las historias que llegaban de las colonias del espacio profundo apuntaban a problemas. Bradley no era oficialmente un oficial militar. La base Titán era una operación minera civil que extraía metano y minerales raros de la luna más grande de Saturno. Pero, como muchos administradores de colonias, Bradley era un exmilitar que había sido reclutado discretamente para puestos que podrían cobrar importancia en una crisis. Cuando llegó el mensaje codificado del almirante Webb, Bradley supo exactamente lo que significaba. «Atención a todo el personal», anunció Bradley por el sistema de comunicación de la base. «Estamos implementando el protocolo alfa de emergencia. Todo el personal civil debe presentarse inmediatamente en sus zonas de refugio designadas. Todo el exmilitar debe presentarse al mando». Centro. A lo largo del espacio humano, se desarrollaban escenas similares. En estaciones de investigación, plataformas mineras y asentamientos fronterizos, personas que creían vivir vidas pacíficas como exploradores y pioneros de repente se encontraron preparándose para la guerra. La red secreta que Webb había construido durante años cobró vida. Mensajes se transmitían entre transmisores ocultos utilizando códigos que se habían desarrollado mucho antes de la llegada del Consejo. Se abrieron depósitos de suministros que habían sido camuflados como depósitos de mantenimiento rutinario. El personal que había sido asignado a lugares remotos por razones aparentemente aleatorias reveló su verdadero propósito. La DRA. María Santos recibió la alerta mientras catalogaba muestras de plantas en Nueva Terra. El primer mundo colonial exitoso de la ciudad, a 200 años luz de la Tierra. Había sido la botánica jefa del programa agrícola de la colonia, pero también era una exoficial de inteligencia que supervisaba las actividades del Consejo en el sector local. «Comandante Harris», le dijo al líder militar de la colonia, «acabamos de recibir la señal de salida de la Tierra. ¿Cuánto tiempo necesitamos para evacuar al personal no esencial?» El comandante Harris ya estaba mostrando los planes defensivos en su pantalla táctica. 72 horas para llevar a los civiles a los refugios de refuerzo. Otras 48 para activar las defensas perimetrales. Nueva Terra era una de las colonias emblemáticas de la humanidad, un mundo verde con atmósfera respirable y abundantes recursos. También era una fortaleza militar cuidadosamente diseñada. Las granjas y las instalaciones de investigación eran reales, pero se habían construido alrededor de una red de búnkeres subterráneos y emplazamientos de diablillos de armas. Las presas hidroeléctricas que alimentaban la colonia también ocultaban lanzadores de misiles. Los colectores solares orbitales podían reconfigurarse como rayos de partículas de alta energía. Se estaban llevando a cabo preparativos similares en todo el territorio humano. Lo que el Consejo veía como un conjunto disperso de asentamientos primitivos era en realidad una red de defensa coordinada que llevaba años gestándose. En la Tierra, los preparativos públicos eran más delicados. El presidente Martínez todavía planeaba firmar el tratado con el Consejo en 3 días. Hasta donde sabía la mayoría del mundo, la humanidad estaba a punto de unirse a una civilización galáctica pacífica. La movilización militar debía ocultarse tras ejercicios rutinarios y rotaciones normales. El almirante Webb se encontraba en el centro de mando del proyecto Lázaro, en las profundidades del asteroide Serie Siri. La instalación había sido excavada en roca sólida durante 15 años, camuflada como una operación minera, mientras que en realidad servía como cuartel general militar secreto de la humanidad. «Informe de situación», ordenó Webb al entrar en la sala principal de operaciones. El coronel Martínez, jefe de personal del proyecto, levantó la vista de una serie de pantallas que mostraban los movimientos de las naves por todo el sistema solar. «Todas las naves Lázaro están operativas. Tenemos 47 naves listas para su despliegue inmediato y otras 23 están completando las comprobaciones finales de los sistemas». Webb asintió. La flota Lázaro era el as de la humanidad. Aunque el Consejo creía que el ejército terrestre consistía en cohetes químicos y motores de fusión primitivos, la flota humana real estaba equipada con tecnología que lo sorprendería. Las naves se construyeron combinando ingeniería humana y tecnología del Consejo basada en ingeniería inversa. Los científicos terrestres habían estado estudiando todo el equipo alienígena que pudieron conseguir, supuestamente para facilitar la integración pacífica.
En realidad, habían estado aprendiendo a construir mejores armas. ¿Qué hay de nuestros recursos de inteligencia?, preguntó Webb. Todos los agentes encubiertos están en posición, informó el mayor Kim, de la sección de inteligencia. Tenemos personal en 12 mundos del Consejo, además de estaciones de monitoreo en cada concentración principal de la flota. En cuanto comiencen a mover naves para un asalto, lo sabremos. La red de inteligencia fue quizás el mayor logro de la humanidad. Durante el último año, mientras diplomáticos y científicos humanos visitaban mundos del Consejo para intercambios culturales, agentes cuidadosamente seleccionados se habían quedado atrás. Para el Consejo, parecían investigadores y agregados culturales. En realidad, eran saboteadores entrenados y recolectores de inteligencia. ¿Alguna noticia de las colonias?, preguntó Webb. Nueva Terra informalista. La estación Kepler está evacuando civiles, pero debería estar lista para el combate en 18 horas. Las operaciones mineras en el sistema Centuri están activando sus medidas defensivas. Webb se acercó a la pantalla táctica principal, que mostraba las posiciones de las naves del Consejo conocidas en todo el espacio humano. Los iconos rojos marcaban las naves hostiles, mientras que los iconos azules mostraban las posiciones defensivas humanas. La pantalla parecía un tablero de ajedrez donde la humanidad era superada en número 3-1. Coronel, muéstreme el último análisis de los movimientos de la flota del Consejo. La pantalla cambió para mostrar los recorridos de las naves durante la última semana. Las naves del Consejo se habían estado posicionando constantemente alrededor de las colonias humanas y ubicaciones estratégicas. Para cualquiera que estuviera observando, parecía un despliegue de protección. Para los analistas militares entrenados, parecía el comienzo de un ataque coordinado. Están siguiendo la doctrina estándar del Consejo, explicó el coronel Martínez. Rodear los principales centros de población de los objetivos, cortar sus líneas de suministro y luego exigir la rendición. Si el objetivo se niega, comienzan un bombardeo sistemático de instalaciones militares e industriales. ¿Cuánto tiempo tardarán en estar completamente desplegados? Basándonos en los patrones de movimiento actuales, estarán en posiciones de ataque final en 96 horas. Webb asintió con gravedad. El momento no era casualidad. El Consejo planeaba tener a la humanidad completamente rodeada antes de la ceremonia de firma del tratado. Si los líderes de la Tierra se negaban a firmar, el ataque comenzaría de inmediato. Si firmaban, el ataque podría venir más tarde. Una vez que la humanidad bajó la guardia, el almirante llamó al teniente Torres desde la estación de comunicaciones. Recibimos un mensaje prioritario de la oficina del presidente Martínez. El Consejo ha solicitado que la firma del tratado se aplace para mañana. Webb sintió un escalofrío. El Consejo estaba acelerando su cronograma. Algo los había puesto nerviosos. Envíen un mensaje a todos los comandantes de unidad. Webb ordenó. La operación Lázaro ya está activa. Todas las naves deben trasladarse a sus posiciones finales de inmediato. Las siguientes 24 horas fueron las más intensas en la historia de la humanidad. Mientras el mundo veía las negociaciones del tratado por televisión, creyendo presenciar la entrada de la humanidad en una comunidad galáctica, la verdadera batalla ya comenzaba. Las naves humanas se movían por el espacio utilizando trayectorias que parecían rutinarias, pero que en realidad las posicionaban para obtener la máxima ventaja táctica. La flota Lázaro utilizaba tecnología furtiva adaptada de los diseños del Consejo, lo que los hacía casi invisibles a los sensores estándar. Los convoys de suministros que parecían transportar mercancías comerciales en realidad transportaban armas y municiones a posiciones avanzadas. En los mundos del Consejo, los agentes humanos comenzaron la fase final de sus misiones. El Dr. James Park, supuestamente un antropólogo cultural que estudiaba la sociedad alariana, colocó el último de sus dispositivos de pulso electromagnético cerca del principal centro de comunicaciones del planeta. La teniente Sarah Wong, quien había estado trabajando como contratista civil en un astillero del Consejo, activó virus informáticos inactivos que desactivarían los sistemas de defensa automatizados. La misión más peligrosa recayó en la comandante Lisa Jian, quien había pasado 6 meses en un intercambio científico en el planeta sede militar del Consejo. Su trabajo consistía en recopilar información sobre su estructura de mando, y llegado el momento, eliminar a la mayor cantidad posible de líderes de alto rango del Consejo. Todas las estaciones, reporten listas, anunció el coronel Martínez mientras la cuenta regresiva llegaba a sus últimas horas. Webb observó los rostros de su personal en el centro de mando. Estos hombres y mujeres habían pasado años preparándose para este momento, sabiendo que tal vez nunca volverían a ver a sus familias. El plan que habían desarrollado era ambicioso,
arriesgado y probablemente descabellado. Estaban a punto de enfrentarse a un enemigo que había conquistado docenas de civilizaciones y controlado una parte significativa de la galaxia. Damas y caballeros, Webb dijo en voz baja, en aproximadamente 6 horas, el Consejo exigirá la rendición de la humanidad. Si el presidente Martínez se niega, comenzarán a atacar nuestras colonias e instalaciones orbitales. Ahí descubriremos si toda nuestra preparación valió la pena. ¿Y si el presidente no se niega?, preguntó el mayor Kim. Webb sonrió sombríamente. Entonces tendremos que rechazarlo por él. De una forma u otra, la humanidad va a luchar. Fuera del centro de mando, continuaban los preparativos finales. Se conectaron sistemas de armas camuflados como equipos de minería. Las redes de comunicación que parecían comerciales se cambiaron a frecuencias militares. Las naves que habían sido registradas como carga. El presidente Martínez se encontraba en la sala de tratados de Ginebra, frente al embajador Kate Barr y la delegación del Consejo reunida. El mundo entero observaba cómo la humanidad se preparaba para ocupar su lugar entre las estrellas, tras las cámaras y los diplomáticos. Sin embargo, Martínez podía ver los rostros de su equipo de seguridad, todos los cuales sabían lo que realmente estaba a punto de suceder. «Señor presidente», dijo Kate Barr con su voz tranquila y agradable. «El Consejo Galáctico se complace en dar la bienvenida a la humanidad a nuestra comunidad. Solo falta su firma en los documentos finales». Martínez miró los papeles que tenía delante. El tratado era elegante en su simplicidad. La humanidad obtendría acceso a tecnología avanzada, conocimiento médico y oportunidades de expansión pacífica. A cambio, la Tierra pondría sus fuerzas militares bajo la supervisión del Consejo y aceptaría orientación sobre el desarrollo territorial. El embajador Martínez dijo lentamente, «Tengo algunas inquietudes sobre las disposiciones militares. ¿Por qué necesita el Consejo el mando directo de las fuerzas humanas?» La expresión de Kate Barr no cambió, pero Martínez captó un breve destello de frialdad en los grandes ojos del alienígena. «Señor presidente, seguramente comprende que la paz galáctica requiere coordinación. No se puede permitir que las especies individuales busquen desarrollo militar sin supervisión. Esta siempre ha sido la política del Consejo. ¿Y qué pasa si nos negamos a firmar?» La pregunta quedó en el aire un largo instante. Martínez percibió la tensión de su equipo de seguridad y notó que los delegados del Consejo se habían movido ligeramente, como si se prepararan para algo. «Eso sería lamentable», respondió Kate. «La galaxia puede ser un lugar peligroso para los mundos desprotegidos. Sin la protección del Consejo, la humanidad podría correr la misma suerte que los piratas que atacaron su colonia». En Kepler 442b, fue una amenaza, pronunciada con el mismo tono amable que el embajador había usado durante las negociaciones. Martínez sintió que se le tensaba la mandíbula. «Eva». Si no hubiera sabido del testimonio del capitán Chen, esa declaración le habría revelado todo lo que necesitaba saber sobre las verdaderas intenciones del Consejo. «Ya veo», dijo Martínez. Tomó su bolígrafo y lo sostuvo sobre la línea de firma. En todo el mundo, millones de personas contuvieron la respiración. Entonces Martínez dejó el bolígrafo y se puso de pie. «Embajador Kate Barr, en nombre de la raza humana, me negué a firmar este tratado. Además, ordeno formalmente a todas las naves del Consejo que abandonen el espacio humano inmediatamente». La reacción fue inmediata. La expresión agradable de Kate Barr se desvaneció, reemplazada por algo que parecía casi reptil a pesar de sus rasgos humanoides. Los demás delegados del Consejo comenzaron a hablar rápidamente en sus propios idiomas, visiblemente agitados. «Señor presidente», dijo Kate Barr, con una voz que ahora transmitía una inconfundible amenaza. «Está cometiendo un grave error. El Consejo no puede permitir que una especie militar descontrolada amenace la estabilidad galáctica. Si no acepta nuestra guía voluntariamente, se deben implementar medidas de protección». «Salga», dijo Martínez en voz baja. Mientras la delegación del Consejo salía de la sala de tratados, Martínez supo que el tiempo corría. Según la inteligencia del almirante Webb, las flotas de ataque del Consejo comenzarían a moverse en cuestión de minutos tras un rechazo del tratado. La humanidad tenía quizás 2 horas antes de que comenzara el tiroteo. Martínez activó su enlace de comunicación seguro con NORAD. «Almirante Webb. Acaban de irse. ¿Cuánto tiempo tenemos?» «Menos tiempo del que esperábamos, señor presidente». La voz de Webb regresó de inmediato. «Las naves del Consejo ya están comenzando a moverse. Sus elementos de vanguardia estarán en posición de ataque en 90 minutos. Hola, sobre la atmósfera terrestre».
La flota del Consejo comenzó su aproximación final. 12 cruceros pesados y sus naves de escolta se dirigen al planeta en perfecta formación. Sus sistemas de carga y puntería de armas se activaban. Para el almirante del Consejo Tex Miran, esto era rutina. Había supervisado la pacificación de otras 6 especies a lo largo de su dilatada carrera. Los humanos se rendirían rápidamente en cuanto se dieran cuenta de la inutilidad de la resistencia. Lo que el almirante Tex Moran no sabía era que cada uno de sus movimientos estaba siendo vigilado por sensores que no podía detectar, operados por humanos, que habían pasado años aprendiendo a ocultarse de la tecnología del Consejo. Contacto, informó el teniente Torres desde el centro de mando Lázaro. La flota del Consejo inicia la aproximación final a la Tierra. Tiempo estimado hasta el alcance de las armas, 73 minutos. El almirante Webb se encontraba en la estación de mando central, rodeado de pantallas que mostraban los movimientos de las naves por todo el sistema solar. Durante años, se había preparado para este momento. Ahora descubriría si el ingenio humano podía superar la superioridad numérica y tecnológica. Avisen a todas las unidades, ordenó Webb. La Operación Lázaro está activa. Repito, la Operación Lázaro está activa. La respuesta fue inmediata. A lo largo del espacio humano, naves que se habían ocultado en campos de asteroides y tras cuerpos planetarios comenzaron a avanzar hacia sus objetivos. La flota Lazarus, 47 naves cuya existencia el Consejo ni siquiera conocía, emergió de su escondite y comenzó su ataque. La capitana Lisa Rodríguez comandaba la nave líder del asalto, una nave llamada Defiant, construida específicamente para esta misión. Como todas las naves Lazarus, la Defiant era más pequeña que las naves del Consejo, pero portaba armas que sorprenderían a sus enemigos. Todas las estaciones, repórtense listas, anunció la oficial táctica de Rodríguez. Tenemos el objetivo fijado en la nave insignia del Consejo. Recuerden, dijo Rodríguez a su tripulación, no intentamos igualarlos nave por nave. Atacamos rápido, atacamos con fuerza y no nos quedamos para una pelea justa. La supervivencia de la humanidad depende de que seamos más inteligentes, no más fuertes. El primer golpe de la guerra no lo dieron las naves, sino los agentes humanos que habían sido desplegados en los mundos del Consejo meses antes. El Dr. James Park, el supuesto antropólogo del mundo natal de los altarianos, activó sus dispositivos de pulso electromagnético justo cuando la flota del Consejo comenzaba su ataque. Los sistemas de comunicación del planeta fallaron, cortando el contacto con sus naves en el espacio humano. En el mundo del cuartel general militar, la comandante Lisa Hank salió de su escondite y comenzó a eliminar sistemáticamente al personal de mando del Consejo. Su misión era simple, crear el mayor caos posible en la estructura de mando enemiga justo cuando comenzaba la batalla. Actos de sabotaje similares ocurrieron en todo el territorio del Consejo. Los depósitos de suministros explotaron. Las redes de comunicación se apagaron. Los virus informáticos que habían estado inactivos durante meses y se activaron repentinamente, lo que provocó que los sistemas de defensa automatizados fallaran o activaran sus propias naves. La flota del Consejo que se acercaba a la Tierra se encontró repentinamente aislada del mando superior, sin posibilidad de coordinarse con otras fuerzas del Consejo ni recibir información actualizada sobre las capacidades humanas. ¿Qué está pasando?, preguntó el almirante Tex Miran mientras su oficial de comunicaciones intentaba restablecer contacto con el cuartel general de la flota. Desconocido, señor. Todos los canales subespaciales están bloqueados o simplemente no responde. Es como si toda nuestra red de comunicaciones se hubiera desconectado. Antes de que el almirante pudiera responder, su oficial táctico gritó una advertencia. Múltiples contactos se acercaban desde el cinturón de asteroides. Configuración desconocida. La flota Lazarus golpeó las naves del Consejo como un enjambre de avispas furiosas. Las naves humanas eran rápidas y maniobrables, surcando rápidamente las naves del Consejo más grandes y atacando sus puntos más vulnerables. En lugar de intentar igualar las armas pesadas de los alienígenas, las naves humanas usaron salvas de misiles de fuego rápido y armas de energía de precisión para apuntar a sistemas específicos. La capitana Rodríguez acercó la Defiant a la nave insignia del Consejo. Los avanzados sistemas de sigilo de su nave la hicieron casi invisible hasta el momento del ataque. ¡Fuego!, ordenó, y una ráfaga de 6 torpedos de antimateria impactó contra la sección de motores de la nave alienígena. La nave del Consejo se tambaleó al fallar su propulsión, dejándola girando indefensa en el espacio. Antes de que su tripulación pudiera recuperarse, aparecieron otras 3 naves Lazarus y la remataron con fuego concentrado. A lo largo de la zona de batalla, el patrón se repetía. Las naves del Consejo,
que esperaban enfrentarse a naves humanas primitivas, se vieron atacadas por los enemigos. No podían rastrear ni predecir. Las rígidas formaciones que habían servido bien al Consejo en campañas anteriores se convirtieron en trampas mortales, ya que las naves humanas atacaban desde ángulos inesperados. «Esto es imposible», gritó el almirante Texan mientras su flota comenzaba a desmoronarse a su alrededor. «¿Cómo tienen esta tecnología?» La respuesta era simple. La humanidad había estado aprendiendo del propio equipo del Consejo durante meses, aplicando ingeniería inversa a su tecnología y mejorándola. Las naves Lazarus fueron construidas con sistemas de propulsión, armas y escudos del Consejo. Pero fueron diseñadas por humanos que comprendían que la flexibilidad y la velocidad podían superar la potencia de fuego bruta. Mientras la batalla se desataba en la Tierra, conflictos similares estallaban en el espacio humano. Las flotas del Consejo que se habían posicionado para atacar colonias humanas se vieron asaltadas por defensores que parecían surgir de la nada. En Nueva Terra, el comandante Harris observaba desde su búnker de mando subterráneo cómo las plataformas de defensa orbital, camufladas como satélites de investigación, abrían fuego contra las naves del Consejo que se aproximaban. Las plataformas eran pequeñas y débiles individualmente, pero había docenas de ellas, y atacaban con una precisión coordinada que confundía los sistemas de objetivos enemigos. «Señor», informó su oficial táctico, «las naves del Consejo están rompiendo la formación. Intentan retirarse». «No los dejen», ordenó Harris. Avisen a la flota. Ninguna nave del Consejo abandona este sistema. La batalla por Nueva Terra duró 18 horas. Al terminar, la colonia humana seguía intacta, rodeada por los restos de lo que una vez fue una flota de ataque del Consejo. 6 meses después de los primeros disparos, el almirante Webb permanecía en el puente del acorazado, indomable, observando cómo ardía la última fortaleza del Consejo. El planeta que se alzaba había sido la sede del poder galáctico, hogar del Alto Consejo que había gobernado a docenas de especies durante más de 1000 años. Ahora era solo otro mundo liberado por la alianza liderada por humanos. La guerra no había salido como nadie esperaba. La ventaja inicial del Consejo en número y tecnología se había visto contrarrestada por su total incapacidad para adaptarse a las tácticas humanas. Peor para ellos, la difusión por parte de la humanidad de la verdad sobre los métodos del Consejo había desencadenado rebeliones por toda la galaxia. El almirante informó al capitán Martínez desde la estación de comunicaciones. «Recibimos señales de rendición de las naves del Consejo restantes en órbita. Esa es la última de su flota». Webb asintió, pero no sintió satisfacción. La guerra había sido necesaria, pero el coste había sido enorme. Miles de millones habían muerto en docenas de mundos. Civilizaciones enteras habían quedado atrapadas en el fuego cruzado entre los consejos, el deseo de mantener el control y la determinación de la humanidad de destruir su sistema opresivo. «Alto el fuego», ordenó Webb. «Comiencen las operaciones de rescate de los supervivientes». La transformación de la galaxia había comenzado con la negativa de la humanidad a someterse, pero se había extendido mucho más allá de lo que Webb había planeado originalmente. Los zapirianos, una de las primeras especies en unirse a la alianza humana, trajeron consigo el conocimiento de los mundos prisión del Consejo donde los disidentes habían sido retenidos durante siglos. La hegemonía de Kroll había contribuido con su enorme capacidad industrial a la construcción de naves para la rebelión. Incluso algunas especies del Consejo se habían vuelto contra sus propios líderes una vez que la verdad se hizo innegable. La DRA. Elena Rodríguez, ahora la principal diplomática de la humanidad, apareció en la pantalla principal desde la nave diplomática que acababa de entrar en órbita. «Almirante, los líderes del Consejo solicitan una reunión. Quieren discutir los términos. Después de todo lo que han hecho, quieren negociar». «Parece que sí. El embajador Kate Barr solicitó específicamente hablar con usted personalmente». Webb consideró. Solicitud. Kate Barr había sido la cara visible del Consejo durante el contacto inicial con la humanidad. Había lanzado sus amenazas con una sonrisa y planeado su exterminio con serena eficiencia. Una parte de Webb quería rechazar la reunión por completo, pero el almirante humano había aprendido en los últimos 6 meses que el liderazgo a veces implicaba tomar decisiones difíciles por el bien común. «Díganles que me reuniré con ellos, pero será bajo nuestros términos, en nuestra ubicación y con nuestra seguridad». La reunión tuvo lugar a bordo del Indomitable 3 días después. Kate Barr tenía un aspecto diferente al diplomático seguro de sí mismo que había amenazado a la humanidad 6 meses antes. Su piel azul pálido había adquirido un tono grisáceo y sus grandes ojos mostraban algo que Webb nunca antes había visto en ellos. «Miedo». «Almirante Webb,
dijo Kebar mientras lo escoltaban a la sala de conferencias. Vengo a discutir los términos de nuestra rendición. No hay términos, respondió Webb rotundamente. El Consejo ha terminado. Su gobierno ha sido disuelto. Su ejército ha sido derrotado. Y su autoridad sobre otras especies ha terminado. La única pregunta es qué le sucederá a tu gente ahora. La expresión de Qatar denotaba confusión. Pero cegueramente pretendes establecer tu propia jerarquía. La humanidad ha demostrado su superioridad. Es natural que ocupes nuestro lugar como potencia dominante. Webb se reclinó en su silla, estudiando al diplomático alienígena. Ese es tu error, embajador. ¿Crees que esta guerra se trataba de reemplazar tu tiranía por la nuestra? No. Esta guerra se trataba de acabar con la tiranía por completo. No lo entiendo. El Dr. Rodríguez activó una pantalla holográfica que mostraba la nueva Carta Galáctica redactada por la Alianza de Especies Libres. Estamos estableciendo una confederación democrática, embajador. Cada especie tiene representación basada en su población y su contribución al bien común. Ninguna raza tendrá el poder de dominar a otras. Keitbar miró el documento como si estuviera escrito en un idioma alienígena. Esto es imposible. ¿Cómo se puede mantener el orden sin una jerarquía clara? ¿Cómo pueden tomar decisiones sin un liderazgo fuerte? De la misma manera que la humanidad aprendió a gobernarse a sí misma, dijo Webb. Mediante el debate, el compromiso y el consentimiento de los gobernados. Es confuso y a veces lento, pero es mejor que la alternativa. El ex-líder del Consejo parecía genuinamente desconcertado. Su especie podría gobernar la galaxia. Han demostrado su superioridad militar. Su tecnología ahora es más avanzada que la nuestra. Su gente ha demostrado una capacidad de liderazgo notable. ¿Por qué renunciarían a ese poder? Webb reflexionó sobre la pregunta por un momento. Porque hemos visto lo que sucede cuando un grupo tiene demasiado poder sobre otros. Hemos estudiado la historia de cada especie que han conquistado. Sabemos cómo funciona su sistema y a dónde conduce. Activó otra pantalla que mostraba el destino de las 35 especies que habían sido absorbidas o eliminadas por el Consejo durante el último milenio. Comenzaron como exploradores y pioneros como nosotros. Pero en algún momento del camino, decidieron que su camino era el único. Se convencieron de que otras especies necesitaban su guía, su protección, su control. Nosotros pusimos orden en el caos, protestó Qatar. Previnimos guerras, eliminamos la pobreza, creamos estabilidad. Ustedes crearon la esclavitud, dijo el Dr. Rodríguez con aspereza. Eliminaron la diversidad, la creatividad y la libertad. Convirtieron a docenas de orgullosas civilizaciones en distritos administrativos. Webb se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el planeta. Los altarianos solían ser guerreros y artistas. La hegemonía de los Kroll eran ingenieros maestros que construyeron maravillas que abarcaban sistemas estelares. Los cepirianos eran exploradores que cartografiaron media galaxia. Todos tenían sus propias culturas, sus propios sueños, sus propias formas de resolver problemas. Se volvió hacia Qatar. Ustedes se llevaron todo eso. Decidieron que la eficiencia era más importante que la libertad, que el orden era más valioso que la creatividad. Crearon una galaxia de sirvientes en lugar de una comunidad de iguales. ¿Y qué les hace pensar que su sistema funcionará mejor? Keitbar. Preguntó. Porque no intentamos controlarlo, respondió Webb. Intentamos asegurarnos de que nadie más pueda controlarlo tampoco. La conversación continuó durante varias horas mientras Webb y Rodríguez explicaban la estructura de la nueva Confederación Galáctica. Cada especie miembro conservaría la autonomía sobre sus asuntos internos, a la vez que participaba en las decisiones colectivas sobre comercio, exploración y defensa mutua. Las disputas se resolverían mediante arbitraje en lugar de la fuerza militar. El intercambio científico y cultural se fomentaría en lugar de regularse. Keitbar escuchó con creciente asombro. ¿De verdad planeas renunciar al poder que has ganado? Nosotros planeamos compartirlo, corrigió Webb. Así funcionan las democracias. Pero ¿qué pasa si otras especies toman decisiones con las que no estás de acuerdo? ¿Qué pasa si eligen políticas que perjudican a su propia gente o amenazan la estabilidad galáctica? El Dr. Rodríguez sonrió. Entonces intentaremos convencerlos de que están equivocados. Si eso no funciona, aceptaremos que cada especie tenga soluciones distintas a sus problemas. Mientras no amenacen a los demás, tienen derecho a cometer sus propios errores. Esto conducirá al caos, predijo Keitar.
Tal vez, admitió Webb, pero será el caos de la libertad, no el orden de la opresión. Preferimos lidiar con los problemas de la democracia que con los de la tiranía. Durante las semanas siguientes, comenzó la transición. Los sistemas administrativos del Consejo fueron desmantelados y reemplazados por asambleas representativas. Las fuerzas militares se reorganizaron como una fuerza de defensa colectiva con liderazgo rotatorio. Las especies que habían sido reprimidas durante generaciones comenzaron a redescubrir sus propias culturas y tradiciones. No todo fue fácil. Algunas especies lucharon con el concepto de autogobierno después de siglos de que se les dijera qué hacer. A otras se les tuvo que impedir que buscaran venganza contra antiguos leales al Consejo. Varias disputas fronterizas estallaron mientras los mundos intentaban recuperar territorio perdido durante la era del Consejo. Pero el enfoque de la humanidad ante estos problemas fue radicalmente diferente a los métodos del Consejo. En lugar de imponer soluciones desde arriba, los mediadores humanos trabajaron para ayudar a las partes en disputa a llegar a sus propios acuerdos. En lugar de usar la fuerza militar para mantener el orden, recurrieron a incentivos económicos y presión diplomática. El almirante Webb se encontró sirviendo como el primer presidente de la Confederación Galáctica, un puesto que nunca deseó, pero que aceptó como una necesidad temporal. Su primer acto fue establecer una presidencia rotatoria, asegurando que ninguna especie o individuo acumulara demasiado poder. La galaxia es libre, anunció en su discurso inaugural, transmitido a todos los mundos miembros. Pero la libertad no es un destino. Es un viaje. Cometeremos errores. Enfrentaremos desafíos. Algunos de nuestros experimentos de autogobierno fracasarán. Pero afrontaremos estos problemas como iguales, no como amos y sirvientes. El discurso se escuchó en la Tierra, donde el presidente Martínez lidiaba con los desafíos de integrar a la humanidad en la comunidad galáctica. Se escuchó en Nueva Terra, donde el comandante Harris ayudaba a establecer la primera academia militar integrada de la Confederación. Se escuchó en docenas de mundos donde las especies aprendían a gobernarse a sí mismas por primera vez en generaciones. Quizás lo más importante es que lo escucharon jóvenes de todas las especies que crecerían en una galaxia donde su potencial estaba limitado únicamente por sus propios esfuerzos, no por las decisiones arbitrarias de gobernantes distantes. La capitana Sarah Chen, ahora al mando del buque de exploración.